Tengo 68 años y sigo buscando respuestas a preguntas que formulé hace 30. No es mi historia exacta. Es la historia de todas nosotras, las mujeres que construyeron vidas sobre arena, que amaron a personas que no merecían ese amor, que descubrieron que los secretos duran más que el acero. Pero la voy a contar como si fuera mía, porque en realidad, es de todas. La lluvia comenzó a las 3 de la tarde. Recuerdo eso con claridad de fotografía, como si mi mente hubiera tomado un instante y lo congelara para siempre. Las 3 de la tarde en un martes gris de octubre. Yo estaba en mi casa, en la cocina, preparando café. El mismo café que había preparado cada mañana durante 35 años. La cafetera silbando. El aroma familiar. Las manos que conocía de memoria moviéndose por la cocina como una danza que no necesitaba pensar. Mi esposo llegaría en 1 hora. Los niños estarían en la escuela hasta las 5. Yo tenía ese tiempo precioso, ese tiempo que una mujer aprende a valorar cuando tiene 3 hijos y un marido y una casa que limpiar y una vida que mantener funcionando. 1 hora. Solo mía. Pero ese martes, la lluvia lo cambió todo. Comenzó suave, como un susurro contra las ventanas. Luego se volvió más fuerte. Más desesperado. Como si el cielo quisiera decirnos algo y no supiéramos escuchar. Dejé la taza de café en la mesa y caminé hacia la ventana. Mis ojos seguían la lluvia cayendo, trazando caminos en el cristal que borraban la vista de la calle. Fue en ese momento que vi el auto. Un auto que no reconocía, estacionado frente a nuestra casa. Oscuro. Las ventanillas oscuras también. Esperando. Como un depredador que conoce el ritmo de su presa. Algo en mi pecho se encogió. Una sensación que no tenía nombre pero que cada célula de mi cuerpo comprendía. Miedo. O algo peor que miedo. El auto estuvo allí durante 10 minutos. Luego se fue. No le dije nada a mi esposo cuando llegó. ¿Por qué? Porque en ese entonces todavía creía que había razones claras para mantener la boca cerrada. Todavía creía que proteger la paz era más importante que buscar la verdad. Qué ingenua era. Mi nombre mi nombre no importa. Soy una mujer que vivió una vida que parecía perfecta en la superficie. Casa en las afueras. Jardín con rosas. 2 autos. 3 hijos hermosos. Un marido que se consideraba hombre de familia. Nos veían juntos en la iglesia los domingos. Nos veían en las reuniones de padres de familia. Sonreíamos en las fotografías. Éramos el retrato de la estabilidad. Pero, ¿sabes qué es la estabilidad? Es una ilusión que construimos tan cuidadosamente que nos convencemos de que es real. Una ilusión tan poderosa que hasta creemos en ella cuando todo a nuestro alrededor grita que estamos viviendo una mentira. Los primeros años fueron genuinos. Quiero creer eso. Quiero recordar esos días como si realmente hubieran sido lo que parecían ser. Éramos jóvenes. Él tenía 26 años cuando nos conocimos. Yo 24. Nos encontramos en una iglesia, sí, de verdad. Suena como el comienzo de una película, ¿no? Él cantaba en el coro. Tenía una voz hermosa. Profunda. La clase de voz que hace que las mujeres piensen en romanticismo y eternidad. Bailamos en la fiesta después de la misa. Él me pisó los pies 2 veces y se disculpó cada vez como si acabara de cometer el crimen más grave del mundo. Me hizo reír. Eso fue suficiente. Nos casamos 18 meses después. Mi madre lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de alegría, creí en ese entonces. Ahora me pregunto si algo en ella sabía. Si esas lágrimas eran de alegría o de despedida. Mujeres saben cosas. Tenemos una intuición que los hombres nunca entienden. Yo ignoré la mía durante 35 años. Los primeros 5 años fueron buenos. De verdad. Nuestro primer hijo nació cuando yo tenía 26 años. Un niño hermoso con sus ojos, con mi cabello. El segundo vino 2 años después. La tercera, 4 años después de eso. 3 hijos. Una familia. Una vida. Mi esposo trabajaba en una empresa de construcción.
Comenzó como obrero y ascendió lentamente. Era trabajador, eso le debo reconocer. Se levantaba temprano. Volvía cansado. Pasaba los fines de semana con nosotros. Llevaba a los niños al parque. Me besaba cuando llegaba a casa. Pero alrededor del año 12, algo cambió. Fue tan gradual que casi no lo noté. Como una puerta que se cierra lentamente, centímetro a centímetro, hasta que de repente descubres que está cerrada y no recuerdas cuándo pasó. Comenzó con trabajos más tarde. Reuniones en la noche. Viajes de negocios que antes no había. Su teléfono siempre en su bolsillo. Su contraseña que cambió. Las cosas pequeñas que en ese momento no significan nada pero que después, cuando miras hacia atrás, son todos los signos del mundo gritándote que algo está mal. No quería ver. Ese es el secreto que nadie te dice sobre las mentiras en una relación. No es que el traidor sea tan inteligente. Es que la persona traicionada no quiere ver. Porque ver significa confrontar. Significa que toda tu vida, todo lo que construiste, está construido sobre una mentira. Y es mucho más fácil simplemente, no ver. Así que no vi. Pasaron 3 años más. 3 años de ignorancia que ahora veo como un regalo envenenado. 3 años en los que seguí preparando café cada mañana. Seguí limpiando la casa. Seguí siendo la madre que llevaba a los niños a la escuela, que les ayudaba con la tarea, que les daba besos antes de dormir. Seguí siendo la esposa que fingía no notar los cambios. Que fingía creer las excusas. Que fingía que el silencio en la mesa del desayuno era normal. Que fingía que no me despertaba en la noche preguntándome dónde estaba realmente su corazón. Luego, un día, encontré algo. No accidentalmente. Bueno, sí. Pero también no a veces, cuando sabes que algo está mal, tu cuerpo te guía sin que tu mente esté completamente consciente. Fue como si en algún nivel profundo, yo hubiera estado buscando esta verdad todo el tiempo, esperando el momento correcto para encontrarla. Estaba buscando mis documentos de seguros en su escritorio. Tenía que renovar mi póliza de salud. Abrí un cajón. Luego otro. Y en el tercero, debajo de papeles de trabajo, encontré un sobre. Blanco. Y marcar. Mi nombre en la parte frontal. En su letra. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Dentro había fotografías. Muchas fotografías. Fotos de él con una mujer. Una mujer que era 10 años más joven que yo. Fotos de ellos besándose. Fotos de ellos en una habitación que no era nuestra casa. Fotos que eran tan evidentes, tan crudas, que no había forma de malinterpretarlas. No recuerdo haber gritado. No recuerdo haber llorado. Recuerdo un sonido que salió de mi garganta que no sonaba humano. Un sonido primario. El sonido de algo dentro de mí muriendo. Me senté en el piso. En realidad, creo que caí. Las fotografías se esparcieron a mi alrededor como confesiones. Mi marido. Mi vida. 35 años de mi existencia, esparcidos en papeles fotográficos de 4x6. ¿Cuánto tiempo pasó así? No lo sé. Podría haber sido 5 minutos o 5 horas. El tiempo dejó de funcionar de la manera normal. Solo existía ese momento en el que todo lo que creía ser verdadero se reveló como falso. Escuché la puerta de la casa abrirse. Sus pasos en el pasillo. Mi cuerpo se tensó. Entró en el estudio. Lo vi en su cara al momento en que comprendió que yo sabía. Sus ojos se movieron de mi cara a las fotografías esparcidas en el piso. Y en ese instante, toda la mentira quedó expuesta. ¿Cuánto tiempo? Eso fue lo único que pude preguntar. Mi voz era de otra persona. Una mujer tranquila. Extraña. Alguien que no era yo. Él no respondió de inmediato. Se quedó de pie, mirando esas fotografías como si fueran extrañas. Como si no las hubiera escondido deliberadamente. ¿Cuánto tiempo? Repetí. 5 años, dijo finalmente. 5 años. Mientras yo preparaba café. Mientras yo limpiaba nuestra casa. Mientras yo dormía a su lado cada noche, confiando en su respiración,
en su calor, en la ilusión de que éramos una unidad. 5 años. ¿La amas?, pregunté. No sé por qué hice esa pregunta. No sé qué respuesta esperaba. No, dijo él. Es complicado. Complicado, repetí, como si las palabras fueran de otro idioma. Traicionar a tu esposa durante 5 años, compartir cama con otra mujer, construir una vida paralela, ¿eso es complicado? Yo no quería que sucediera. ¿Qué no querías que sucediera? ¿Qué parte exactamente? ¿La vez en que la besaste? ¿La primera vez que dormiste con ella? ¿Cada noche después? ¿Cuál de esas cosas no querías que sucediera? Él no respondió. Y en ese silencio, comprendí algo que cambió todo. No estaba buscando una explicación. No estaba buscando una razón que justificara lo que había hecho. Estaba buscando perdón. Estaba esperando que yo hiciera lo que siempre había hecho, recoger los pedazos de su vida que había desordenado y los volviera a poner juntos. Pero yo no podía. Algo en mí había muerto en el piso de ese estudio, rodeada de fotografías. La mujer que lo habría hecho murió en ese momento. Vete, dije. ¿Qué? Que te vayas. Sal de esta casa. No voy a dejarla. No voy a dejar que esto destruya nuestra familia. Recuerdo la risa que salió de mi boca. Una risa que sonaba como dolor. ¿Destruir nuestra familia? Ya destruiste nuestra familia. Lo que hago ahora es simplemente reconocer la realidad. Él intentó tocarme. Extendió su mano. Yo retrocedí. No me toques, susurré. Por favor. No me toques. Esa noche, durmió en el sofá. Yo estuve despierta la noche completa, mirando el techo, preguntándome cómo era posible que la vida que creía tener se hubiera desmoronado tan rápidamente. Los siguientes meses fueron un borrón de abogados y conversaciones difíciles con mis hijos. El mayor tenía 16 años cuando se lo dije. El mediano tenía 14. La pequeña tenía 10. ¿Cómo le dices a una niña de 10 años que su padre es un mentiroso? ¿Cómo lo haces sin destruir algo dentro de ella? Lo que descubrí fue que no hay manera correcta de hacer eso. Solo hay la manera más honesta. Nos sentamos en la cocina, esa cocina donde había pasado tantos años preparando café. Les mostré las fotografías. No porque quisiera herirlos, sino porque merecían la verdad. Merecían saber exactamente qué era lo que estaban perdiendo. Mi hijo mayor gritó. Golpeó la mesa y gritó. Luego corrió a su habitación. Mi hijo mediano lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar. Como si su pequeño mundo se hubiera roto en fragmentos que nunca podría reparar. Y mi hija, mi pequeña, ella simplemente me preguntó, ¿significa que ya no somos una familia? No pude responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque cualquier respuesta que diera sería una mentira. Mi esposo intentó quedarse. Intentó explicar que el asunto era solo suyo y que no debería afectar su relación con los niños. Como si la traición no fuera de todos. Como si la ruptura de la confianza fuera un problema privado. Pero no fue un problema privado. Fue un terremoto que cambió el paisaje de nuestras vidas. El divorcio fue, no tengo palabras para describir el divorcio. Es como si sacaran cada parte de ti y la pusieran en una mesa frente a ti y personas extrañas tuvieran que decidir quién se queda con qué. Me quedé con la casa. Eso fue lo que mi abogada negoció, la casa y los niños durante el año escolar. Él los llevaría los fines de semana. Pero los niños nunca fueron a visitarlo. Al principio porque fueron él quien dijo que no podían ir con él al lugar donde vivía ahora. ¿Con ella? Sí, se mudó con ella. Un mes después de que se fue de nuestra casa, se mudó con la mujer de las fotografías. Mis hijos lo supo. Todos en la escuela lo supo. Y en ese pequeño pueblo, todo el mundo supo exactamente quién había hecho qué y a quién. Hubo un periodo en el que desaparecí. No físicamente, seguía yendo al trabajo, seguía limpiando la casa, seguía siendo madre. Pero internamente, algo en mí simplemente, se apagó. Pasaba las tardes sentada en la cocina, mirando por la ventana, sin realmente ver nada.
Mi hijo me traería un vaso de agua y me lo dejaría en la mesa. Yo no lo vería. Se evaporaba. Desaparecía, como todo lo demás en mi vida. Mi madre vino a visitarme una vez durante esa época. Se quedó durante una semana. Vio el estado de la casa. Vio mi estado. Y en la última noche, se sentó en el sillón frente a mí en la sala de estar. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte aquí?, preguntó. ¿Dónde? Aquí. En este agujero. En este lugar donde todo está muerto. Él era mi vida, mamá. Todo lo que construí. Fue una mentira, interrumpió. Pero eso no significa que tu vida sea una mentira. La vida es ahora. Es lo que haces con lo que queda después de que se lleva todo lo demás. Quería estar enojada con ella por ser tan simple. Pero no lo estaba. Estaba demasiado cansada para estar enojada. Ella se fue ese fin de semana. Un mes después, tuvo un infarto. 3 semanas después, murió. No estuve en el hospital. No porque no quisiera, sino porque seguía atrapada en mi propio dolor, tan sumergida en el que no podía ver que otros también estaban sufriendo. Es uno de los arrepentimientos que he llevado conmigo durante 30 años. No haber estado con mi madre cuando más me necesitaba, porque yo estaba demasiado ocupada con mis propias heridas. La vida te castiga así a veces. No con dolor agudo, sino con la comprensión lenta de que desperdiciaste tiempo cuando lo tenías. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Fue un martes. Un martes gris. Una semana después del funeral de mi madre. Yo había estado limpiando el sótano de la casa, no porque lo necesitara, sino porque limpiar era la única cosa que me mantenía anclada a la realidad. Encontré una caja. Una caja vieja, de cartón, con el nombre de mi madre escrito en la tapa. Sus cosas. Cosas que había dejado en mi casa durante los años en que vivió con nosotros después de que mi padre murió. 10 años antes. 10 años en los que no había abierto esa caja. No sé por qué la abrí ese día. Solo sentí el impulso. Como si algo quisiera que encontrara lo que estaba dentro. Había ropa. Fotografías viejas. Un diario. Sí, un diario. Mi madre escribía un diario y yo nunca lo había sabido. Leí la primera página. Luego la segunda. Luego no pude parar. En esas páginas, mi madre contaba historias que nunca me había contado. Historias sobre su relación con mi padre. Historias sobre infidelidades. Sobre dolor. Sobre noches en las que lloró en la cocina porque sentía que su vida no valía la pena vivirla. Pero también había historias sobre lo que hizo después. Sobre cómo decidió que el dolor de su pasado no sería el blueprint para su futuro. Sobre cómo se permitió sanar. Y en las últimas páginas, un mensaje. Escrito para mí, aunque no sabía que lo escribía para mí. A mi hija, si alguna vez lees esto, espero que comprendas que la vida no se termina cuando termina una relación. Espero que sepas que tu valor no está definido por la lealtad de un hombre. Espero que encuentres la manera de estar sola sin estar sola. Que encuentres alegría en cosas pequeñas. Que ríos de nuevo. Que ames de nuevo, incluso si eso significa amar cosas que no son hombres. Que ames a tus hijos. Que te ames a ti misma. Porque eso es lo que yo no supe hacer durante demasiado tiempo, y no quiero que cometas mis errores. Lloré de una manera que no había llorado desde que descubrí las fotografías. Pero fue diferente. No era el llanto del dolor. Era el llanto de la comprensión. De la continuidad. De saber que mi madre había caminado este mismo camino y que había encontrado la manera de seguir adelante. Si ella pudo, yo también podía. Lo que sucedió después fue gradual. No fue un momento de epifanía donde todo cambió de repente. Fue más bien como volver a la vida después de un largo sueño. Empecé a limpiar la casa. De verdad. No como terapia, sino porque merecía vivir en un lugar limpio. Empecé a cocinar cosas que me gustaban, no cosas que mi esposo había pedido. Empecé a leer libros. Empecé a hablar con mis hijos sobre sus vidas sin intentar repararlas. Mi hijo mayor se fue a la universidad. Estudió ingeniería.
Mi hijo mediano descubrió que amaba la música, algo que había heredado de su padre, pero lo hacía diferente. Lo hacía suyo. Y mi hija, mi pequeña hija, un día me preguntó si estaba triste todo el tiempo. A veces le dije, ¿por qué? Porque hay cosas en la vida que no puedes cambiar, cariño. Y a veces, eso duele. ¿Va a doler siempre? No, le dije. Pero probablemente siempre será un poco parte de mí. Ella sintió como si eso tuviera sentido completo. Años pasaron. Muchos años. Mi hijo mayor terminó la universidad. Se casó. Tuvo 2 hijos. Mi hijo mediano se convirtió en músico profesional. Mi hija, bueno, ella es una mujer ahora, una mujer fuerte, y estoy orgullosa de ella cada día. Yo también cambié. No de repente, sino gradualmente. Me hice más fuerte. Más independiente. Aprendí que podía vivir sola sin sentirme sola. Aprendí que el fracaso de una relación no es el fracaso de una vida. Pero hay algo que durante todos estos años ha sido un misterio. Algo que no podía solucionar. Mi esposo desapareció. Bueno, no exactamente desapareció. Pero después del divorcio, la pensión de alimentos cesó. Las visitas cesaron. Luego, un día, nos enteramos de que se había mudado. Se había ido de la ciudad. Se había ido con ella. No supimos a dónde hasta que mi hijo mayor, 30 años después, recibió una llamada. Era mi ex esposo. Estaba en el hospital. Estaba enfermo. Muy enfermo. Mi hijo me lo dijo de manera directa. Sin preparación, sin suavidad. Papá está muriendo. Pregunta por ti. No fui a verlo. No sé si fue la decisión correcta. Probablemente no lo fue. Pero en ese momento, no pude. 30 años es mucho tiempo para cargar con dolor, y la idea de estar en la misma habitación que él, de ver su debilidad, de intentar perdonar algo que nunca había sido completamente perdonado, era demasiado. Mi hijo fue en mi lugar. Pasó horas en esa habitación de hospital. Y cuando salió, me dijo algo que cambió mi comprensión de todo. Mamá, él dijo que lo siento. Sí, bueno, lo siento no cambia 30 años. Mamá, escúchame. Él dijo que lo siento, y luego me contó por qué realmente se fue. No era por ella. Bueno, era por ella, pero no de la manera que pensábamos. ¿Qué significa eso? Mi hijo respiró profundamente. Él estaba enfermo, mamá. Mientras estaba contigo. Desde el principio. Tenía una enfermedad que hace que las personas, que hace cosas extrañas en el cerebro. Lo supo 2 años después de casarse contigo. Pero no te lo dijo porque tenía miedo de que lo dejaras. El mundo se detuvo. ¿Qué enfermedad?, pregunté. Mi hijo me lo explicó. ¿Una enfermedad degenerativa del cerebro? Una enfermedad que causa compulsiones, comportamientos adictivos, cambios de personalidad. Una enfermedad que convierte a las personas en versiones rotas de ellas mismas. Una enfermedad que no tiene cura. Él no quería vivir contigo mientras se deterioraba, dijo mi hijo. Por eso se fue. Mi hijo hizo una pausa, ella era también una paciente. En un centro de recuperación. Tenía sus propios demonios. Él pensó que juntos podrían, no lo sé. Simplemente estar juntos mientras se caían a pedazos. Me senté. Literalmente, mis piernas cedieron y tuve que sentarme. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté. Porque tenía miedo. Porque no sabía cómo. Porque era cobarde. Hay muchas razones. Pero mamá, mi hijo se arrodilló frente a mí, él quería que supieras que todo lo que hizo, todos los años que pasaste creyendo que eras la razón por la cual se fue, no tenía nada que ver contigo. No sé cuánto tiempo pasé asimilando eso. No sé si alguna vez lo asimilé completamente. ¿Significa eso que lo que hizo estuvo bien? No. La traición sigue siendo traición, sin importar la razón. Pero significaba que 30 años de culpabilidad, 30 años de preguntarme si había hecho algo mal, 30 años de pensar que de alguna manera merecía lo que me pasó. Todo eso,
al menos en parte, era una mentira que me había contado a mí misma. Mi ex esposo murió una semana después de que mi hijo me lo contó. No fui al funeral. No lo sentí. Ahora tengo 68 años. Estoy sentada en la cocina de mi casa, la misma casa, aunque la he renovado completamente. Las paredes son de un color diferente. El piso es nuevo. Pero es el mismo lugar donde preparé café durante 35 años. Es el lugar donde mi vida cambió. Hay días en los que todavía me duele. Hay días en los que veo a parejas jóvenes y me pregunto si ellos saben que está viniendo. Si saben que el dolor está ahí, escondido, esperando su momento. Pero la mayoría de los días, estoy en paz. He aprendido que la vida no es sobre encontrar a la persona perfecta. Es sobre encontrar la manera de vivir perfectamente, incluso cuando las personas en tu vida son imperfectas. Especialmente entonces. He aprendido que el perdón no es para quien te lastimó. Es para ti. Es la manera en que dejas que la herida deje de ser fresca. He aprendido que la soledad no es lo opuesto a la compañía. La soledad es una lección. Y he elegido estar sola de la manera que quiero estar, no por abandono, sino por autonomía. Mis hijos vienen a visitarme. Mi hijo mayor trae a su familia. Mi hija cena conmigo cada jueves. Mi hijo mediano me trae la música que ha compuesto. Tienen sus propias vidas, sus propias historias, sus propios dolores y alegrías. Pero también tienen a una madre que les mostró, sin decirles una palabra, que la vida continúa. Que el fracaso es sobrevivible. Que el dolor es temporal, pero el crecimiento es permanente. Hay un refrán que escuché una vez: no podemos elegir los vientos que soplan, pero sí podemos elegir cómo orientamos nuestras velas. Para mí, los vientos fueron la traición, la enfermedad, la pérdida y el dolor. Pero aprendí a orientar mis velas hacia la luz. Y esa luz, después de todo, es simplemente vivir. Es levantarse. Es permitirte sentir. Es perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú lo mereces. Es aceptar que la vida no será como planeaste, pero que eso no significa que no pueda ser hermosa. Si estás viendo esto y tu vida se siente como la mía una vez fue, rota, traicionada, sin esperanza, quiero que sepas algo: no es el final. Es solo un giro en el camino. ¿Y los giros llevan a lugares inesperados? Algunos de esos lugares duelen. Pero algunos de ellos, eventualmente, se convierten en el hogar que nunca supiste que necesitabas. Ahora bien, antes de que termines de escuchar esto, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal si estas historias significan algo para ti. Activa la campanita de notificaciones, porque historias como esta, historias reales, historias honestas, historias de personas que han sobrevivido lo imposible, necesitan ser escuchadas. Y en los comentarios, comparte tu historia. Si has vivido algo similar a lo que conté. Si has sentido esa traición, ese dolor, esa sensación de que tu vida era una mentira. O simplemente, si necesitas escribir algo que llevas guardado en tu corazón desde hace demasiado tiempo. Estoy aquí para leerlo. Esta comunidad está aquí. Porque el verdadero poder de una historia es que no estamos solos. Hay otros que han caminado este camino. Hay otros que han sobrevivido. Y si ellos pueden, nosotros también podemos. Te mando un abrazo. Un abrazo de una mujer que ha llorado más lágrimas de las que creía posible, pero que también ha sonreído más veces de las que merecía. La vida no es justa. Pero es vivible. Y eso, cariño, es suficiente.